Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada que de verdad parecen nulas. Miren, por la parte de atrás queda completamente lisa. Es muy fácil de tejer. Necesitamos montar múltiplos de 5 puntos más 1. Empecemos. Por cada bloque de 5 nos queda una de las onditas. Voy a montar 16 puntos. 1, 2, 3, 4. Ok, en esta no, en la que sigue vamos a montar un punto bajo. Después, un medio punto alto. Después, un punto alto. Luego, un punto alto, pero sacando primero esta hebra, luego estas dos y luego estas dos. Luego un doble punto alto. 1, 2, 3. Aquí empieza nuestro primer pico. Hacemos 3 cadenas al aire. De donde salimos, en la cadena de donde salimos, en el doble punto alto, hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto volvemos a empezar un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, otro punto alto pero sacando una, luego las dos siguientes y luego las otras dos. Luego doble punto alto. Ahí está. 3 cadenas. Bajamos y deslizamos. En el siguiente punto volvemos a empezar. Un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, otro punto alto pero sacado de 3, 1, 2, 3 y un doble punto alto. Esta va a ser nuestra orilla. Aquí los tenemos. Miren. Hacemos una cadena, volteamos y vamos a hacer exactamente las mismas 5 puntadas, pero tomadas por aquí. Un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, otro punto alto pero sacado 1, 2, 3 y en este que fue el punto bajo, un doble punto alto. 1, 2, 3. La cadena, a la cadena no le vamos a hacer caso y vamos a volver a empezar. Un punto bajo, un medio punto alto,
un punto alto, otro punto alto pero de 3, 1, 2, 3. En nuestro punto bajo del otro lado, un doble punto alto. Aquí está la cadena, no le hacemos caso, acercamos, un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, otro punto alto pero sacado así, un doble punto alto. Lo tomé aquí, miren. 1, 2, no se dejó. Ahora, una cadena al aire, volteamos y ya está nuestra primera onda, nuestras primeras olas. Ok, volvemos a empezar. Un punto bajo, un medio punto alto, punto alto, el otro punto alto, doble punto alto y nos brincamos a esta. No es cierto, perdón, nos faltan nuestras 3 cadenas. Aquí abajo, nuestro punto deslizado. Ahora, punto bajo, medio punto alto, punto alto sacado así, doble punto alto, nuestras 3 cadenas, bajamos y por donde salimos es deslizado. Bueno, si alguien lo quiere hacer así, un punto bajo, medio punto alto, punto alto, el otro punto alto y aquí tomamos las 2 cadenas de esta. No, pero espérenme, es doble. Aquí 1, 2 y 3. Y aquí vuelve a quedar. Para que se haga la ondita aquí, una cadena al aire, volteamos, tomamos por detrás el poste, punto bajo, medio punto alto, todos tomándolos por acá atrás. 1, 2, 3, doble, también, y doble punto alto. Nos saltamos la cadena, aquí unimos, punto bajo, medio punto alto, punto alto, el otro punto alto, doble punto alto, y estas son nuestras 2 vueltas de repetición. Nos saltamos cadena,
punto bajo, medio punto alto, punto alto, estoy saltando, y doble punto alto. ¿Cómo lo tomo ahí? Para que quede esto aquí. 1, 2 y 3. Y aquí la tenemos. Repetimos cuantas veces queramos y la podemos hacer del ancho. ¿Para qué ocuparía yo esta puntada? Pues se ve muy linda para hacerla en grande o para hacerla para bebé, porque como no es calada, también a veces las caladas son muy bonitas para bebés. O hasta para hacer uno de los libros que se están ocupando mucho ahora, en donde los niños empiezan a tocar texturas, etcétera. La tenemos. Te enseño la grande. Ojalá les sirva, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.